Pedimos a todos bajar todas sus banderas, por favor. Compañeras, compañeros, Unidad de Renovación, gracias por el esfuerzo organizativo para llegar al día de hoy, después de 4 semanas de discusiones políticas, de discusiones ideológicas que han concretado varios acuerdos. Antes de leer un documento ante nuestro presidente del Distrito Federal, mi compañero, mi amigo y un joven, muy buen dirigente de la ciudad, Manuel Oropeza, y ante nuestro dirigente nacional del PRD, que hay que reconocer, condujo y contribuyó a conducir muy positivamente el proceso electoral al 1 de julio, el compañero Jesús Zambrano, a ellos como dirigentes estatal y nacional del PRD, y en esta plenaria queremos informarles un resolutivo estratégico de esta reunión. Los cuadros dirigentes de UNIR ratificamos y vamos a poner a consideración de esta plenaria nuestra militancia política organizada en el Partido de la Revolución Democrática. Y por ello, ante ustedes, compañero Manuel Oropeza y Jesús Zambrano, vamos a consultar a todos los aquí presentes y vamos a votar si estamos de acuerdo en refrendar que somos y seguiremos siendo miembros del mayor partido de la izquierda mexicana en toda la historia de nuestro país. Compañeras, compañeros, levanten la mano quienes estemos de acuerdo en seguir militando en el Partido de la Revolución Democrática. PRD, 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 PRD. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Este es nuestro resolutivo más importante. Les vamos a pedir unos minutos, compañeras, compañeros. Sabemos que estas reuniones se prolongan, pero es importante escucharlos. Otro México es posible. Actualmente existen evidencias profundas de la severa crisis del proyecto neoliberal que se expresa con toda crudeza en países del primer mundo, que no hace mucho tiempo hubiese sido impensable observar. Recesiones económicas y la crudeza de todas sus secuelas aparecen en la actualidad en Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo. Por otro lado, en Europa, países como Portugal, Grecia, España e Italia, y en forma incipiente ya, Francia, vive la más severa crisis económica en varias décadas, obligando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a Alemania como soporte económico de la Comunidad Europea a imponer medidas drásticas que solo se habían impuesto anteriormente en países en vías de desarrollo del tercer mundo. Esas medidas se enderezan implacables contra el empleo, la seguridad social, los créditos hipotecarios de los segmentos medios y bajos de las poblaciones, la educación, la salud y la vivienda. Por ello, en estos días se observan movilizaciones multitudinarias en buena parte de los países de la anteriormente orgullosa Europa comunitaria. La profundidad del agotamiento del proyecto económico neoliberal es evidente, pero todavía tiene energía suficiente para continuar su aplicación devastadora en casi todo el mundo.
México no es la excepción. Por ello, la izquierda tiene la obligación ineludible de levantar la mira para impulsar un proyecto alternativo y contrapuesto al neoliberal que excluye y margina a las mayorías en cada nación. En México, el proyecto neoliberal ha logrado cohesionar a las fuerzas políticas y sociales conservadoras, que aún teniendo discrepancias electorales, coinciden con el dogma neoliberal de dejar a las fuerzas de libre mercado sin ninguna regulación estatal, hecho que ha generado en nuestro país más de 60 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza, otros 20 millones en la pobreza, 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, y en los sectores de la clase media se han reducido drásticamente, y los que aún permanecen en este segmento de la sociedad luchan día a día por no ser afectados. Este modelo excluyente, impuesto en México desde la época de Miguel de la Madrid y profundizado cada 6 años por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, demuestran en este periodo largo que ese modelo neoliberal no ha podido estructuralmente generar condiciones de desarrollo económico y de crecimiento. Por ello, la llegada nuevamente del PRI al gobierno federal augura un impulso más radical de este proyecto, que cree falsamente que todo lo público es ineficiente y corrupto y todo lo privado es eficiente y honrado. Como se ha observado en los últimos años, las discrepancias en materia económica entre el PRI y el PAN, si acaso se manifiestan en los ritmos o formas de la aplicación del mismo proyecto económico, mas no existe entre ellos matices significativos o de plano alternativas diferentes, hecho que debemos tener claro absolutamente los mexicanos, quienes militamos en la izquierda, pues nos toca a nosotros construir otra propuesta radicalmente diferente al proyecto neoliberal, que le demuestre a nuestro país y al pueblo que otro México es posible. Las fuerzas democráticas y de izquierda reconocíamos al PAN como el representante único de la derecha mexicana, pero en la actualidad identificamos que el PRI es la segunda cara de la misma moneda, pues el PRI de hoy es un partido que a su interior ha vencido a las fuerzas nacionalistas y populares que coexistieron en su interior hasta prácticamente desaparecerlas. Actualmente ya no se reconoce al interior del PRI liderazgo o fuerzas sociales que resistan o rechacen el proyecto económico neoliberal. La llegada de Peña Nieto concluye un largo proceso de transformación en ese partido, heredero de la Revolución Mexicana, baluarte del conservadurismo empobrecedor de tan graves consecuencias en el mundo y también en nuestro país. Peña Nieto ha cohesionado en torno al proyecto neoderechista al PRI, actualmente sin resistencias internas, y este es el gran cambio en ese partido. Ellos ya aprobaron en forma entusiasta la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, que aniquila la estabilidad en el empleo, flexibiliza la contratación al trabajo, autoriza el outsourcing y aprueba la contratación por horas, a los empresarios sus condiciones de enriquecerse sin favorecer la productividad y con costos laborales muy altos para la clase trabajadora. Ahora pretenden venir por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero lo más grave de sus pretensiones es incrementar y generalizar el IVA en medicinas y alimentos a toda la población, en donde los más afectados en todos los casos son los más pobres de la sociedad. Estas gravísimas privatizaciones solo podemos revertirlas con una amplia unidad de las fuerzas progresistas, nacionalistas,
y de todas las izquierdas, a condición de que pongamos sinceramente por delante los intereses y valores de México y del pueblo. La izquierda mexicana no tiene derecho a perder el tiempo en discrepancias electorales y o políticas en su interior. Lo que hoy está en peligro es la construcción de un México que incorpore al progreso, al bienestar, al empleo, a la educación, la salud y la vivienda a la mayoría de los 100 millones de nuestros mexicanos. Para el PRD, el mayor político de la izquierda en la República Mexicana tiene la obligación de convocar con altura de miras a todos los sectores democráticos de México, construir un frente único que articule a todos los sectores democráticos y que elabore un programa de nación que sea capaz de impulsar para su consecución todas las actividades que sean necesarias en el ámbito de las ideas, de las fuerzas sociales, de las representaciones parlamentarias y de las formaciones políticas, que proponga acciones contundentes que hagan valer para México y los mexicanos un verdadero proyecto de igualdad social. Para ello, se requiere un proyecto sustentable de crecimiento económico que aumente el empleo de la ciudad y del campo e incremente los salarios de los trabajadores en todo el país. La izquierda mexicana conoce perfectamente bien el sufrimiento y el alto costo social que ha pagado la sociedad de nuestro país en las últimas 2 décadas de dogmatismo económico en que la derecha internacional y nacional han aplicado a toda costa su proyecto, ya que año con año el número de pobres y la pérdida de calidad de vida de la sociedad se ha incrementado. Este proyecto económico ha venido afectando en forma creciente de manera particular a las mujeres y a los jóvenes, e incluso a lo largo y ancho del país sembraron condiciones terribles de violencia que registran, mas no en forma precisa, más de 60,000 muertos y más de 5,000 personas desaparecidos, fenómeno que degrada y lastima la moral de nuestro pueblo y de nuestro país. Compañeras, compañeros, los grandes problemas nacionales de hoy son de tal magnitud graves que solo el dogmatismo, el individualismo o de plano la tontería pueden poner por delante otros intereses distintos a la búsqueda de la solución de los hechos que hoy agobian a la sociedad mexicana. Los vientos de cambio progresista en sentido opuesto al neoliberalismo han avanzado en buena parte de América Latina, demostrando en la realidad que es posible instrumentar modelos alternativos que construyen economías productivas fuertes con responsabilidad social. Lejos de excluir y empobrecer a las sociedades, les proporcionan empleo, educación, salud y vivienda como bases mínimas de la equidad y la igualdad social, por lo que la izquierda lucha en todo el mundo. Compañeras, compañeros, en 2006 y en 2012, las candidaturas del compañero Andrés Manuel López Obrador abrieron amplias avenidas para el movimiento progresista y fueron el fraude electoral y la compra masiva del voto los hechos que han impedido instalar en Palacio Nacional una opción que demuestre que otro México es posible. La unidad de los poderosos intereses económicos de fuera y dentro del país en estas 2 elecciones cerraron filas para impedir que los privilegios infinitos del proyecto neoliberal que tanto los ha beneficiado en los últimos 20 años se concluyan y se reviertan. Las 30 familias más ricas de México políticamente han optado por el PRI o por el PAN o por los dos al mismo tiempo, porque estos partidos pueden representar opciones electorales distintas, mas no contrapuestas a sus intereses. Por ello,
Ninguna de estas dos alternativas electorales les incomodan. Por el contrario, en el caso de la izquierda, ninguna de estas familias titubea ante la posibilidad de que se construya otra opción que garantice una redistribución justa de la riqueza nacional. Por otra parte, compañeros, compañeras, el PRD en los años recientes ha perdido mucho tiempo y credibilidad en librar virulentas luchas internas, con saldos que nadie puede asegurar que han sido positivos para ninguna de las partes. Pues por el contrario, los conflictos permanentes, la lucha interior despiadada a veces y la falta de reconocimiento y solidaridad entre nosotros ha generado en sectores amplios de la sociedad mexicana descrédito y rechazo que debemos reconocer. Pero lo que ha evitado y evitará el naufragio de nuestro partido son los valores profundos de la izquierda: la igualdad, la equidad social, la libertad, la justicia, el respeto a los derechos humanos que impulsan todos los días la patria millones de militantes de base de nuestro partido, que es el orgullo y es el sentido de ratificar nuestra militancia en el PRD. ¡Vivan los militantes de base del partido! ¡Viva el PRD! La paradoja de la unidad permanente de la derecha en defensa de sus intereses, con la discusión y la confrontación permanente de la izquierda, puede y debe resolverse por nuestra propia voluntad, pues es inherente a la izquierda el análisis estructural de los problemas, y nadie que no sea necio puede razonar hoy en día que los intereses del pueblo de México convocan a la unificación de propuestas y acciones para superar la crisis de todo tipo que la derecha panista, después de 2 sexenios, le hereda a nuestra nación. Compañeras y compañeros, el reto principal de la izquierda mexicana en el periodo que inicia el 1 de diciembre es impedir que se impulse con mayor profundidad y extensión políticas y programas que desmantelen las estructuras económicas y sociales que han construido a lo largo de la historia nacional. La Comisión Federal de Electricidad, así como puertos y carreteras, serán sometidos a la visión privatizadora de Enrique Peña Nieto, que desde la campaña electoral anunció. Y si es verdad, como lo es, que al interior del PRI ya no existe ninguna resistencia a ellas, y que el PAN por ideología simpatiza en forma natural con dicho programa, no queda más que a la izquierda y a las fuerzas progresistas del país hacer acopio de la historia y la inteligencia nacional para emprender iniciativas convocantes, plurales, de unidad de acción, para construir las alternativas que la sociedad mexicana apoye. El PRD tendremos nuestro congreso los días 14, 15 y 16 de diciembre. Conscientes del diagnóstico que hemos señalado, el partido debe tomar medidas que lo reconstituyan con base en un programa social y político comprometido firmemente con el país y la sociedad. Hacia adentro debemos regenerar, rompiendo la inercia de los últimos años de marginar liderazgos históricos, cancelar la pluralidad de expresiones, la democracia representativa para elegir dirigentes partidarios y representantes a los cargos de elección popular que han dañado significativamente al partido. El Congreso Nacional, en él tenemos la enorme oportunidad de practicar lo mejor de las características de la izquierda, que es la unidad, la generosidad, la solidaridad, la fraternidad, para reconstituirnos internamente. Y no es retórica lo que pensamos que hace falta en nuestro Congreso, que se reconozca. Es una necesidad profunda que, de asumirla, consolidará por muchos años al PRD como la mejor y más fuerte formación de la izquierda mexicana. De lo contrario,
corremos riesgos de debilitarnos y o dividirnos. Compañeras y compañeros,